Buenas noches, Licey. Andrea, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Bienvenida. Dicen buenas Buenas noches. noches, Licey. ¿Cómo está? Buenas noches, compañeritas. Edith, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Bienvenidos. Dicen buenas noches. Compañero Carlos, buenas noches, bienvenido. Licen, buenas noches. ¿Cómo está Fabiola? Bienvenida. Un gusto poderles saludar. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Muy buenas noches, Lice. ¿Cómo está, compañerito Ramón? Bienvenido. Un gusto poderles saludar. Bienvenidos a cada uno de ustedes al desarrollo de la actividad correspondiente a ciencias sociales. Un gusto tenerles en el aula virtual. Bienvenidos cada uno de ustedes al desarrollo de la presente clase. Iniciamos el desarrollo correspondiente a la materia de ciencias sociales. Iniciamos el desarrollo de las actividades y en pantalla ustedes pueden observar el formato para recurso de aprendizaje de la tarea. Estamos en la asignatura de ciencias sociales en la unidad 4, procesos de integración en el mundo, con el tema número 2, cooperación internacional e integración, la integración europea, y los temas que nosotros vamos a ver. Tenemos aquí adicionalmente el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tenemos las instrucciones en relación al desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que desarrollar? Dice, realiza la siguiente actividad. Primero, en el siguiente cuadro comparativo, ustedes ya les he desarrollado el cuadro comparativo, determina las diferencias entre integración y cooperación. Ahí tienen ustedes que poner las diferencias, tienen que poner en qué se diferencia tanto lo uno como lo otro en relación al acuerdo de cooperación y al proceso de integración. A continuación, el numeral 2 determina o menciona que describa el proceso de integración europeo. La tercera dice determina en qué consiste el proceso de integración internacional y la última, la cuarta, dice determina en qué consiste el proceso de cooperación internacional. Esos son las actividades que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana. Recuerden que todas las actividades son 100% escritas, por lo tanto tienen ustedes que desarrollar la rotulación de la hoja previo al desarrollo de la tarea. Tienen que también leer y entender lo que se determina en las recomendaciones, en la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 4 con el tema cooperación internacional e integración, la integración europea correspondientes a la semana 2 del 4 de diciembre del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 4 de diciembre, la fecha límite de entrega es el 31 de diciembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de enero del 2024. Tienen todo el tiempo de cómodo para que puedan desarrollar esta tarea que no es extensa, más bien tienen ustedes un poquito que leer el material que ustedes tienen para poder entender y poder dar solución o resolución a las preguntas que ustedes tienen en su como les iba diciendo, poder proporcionar resolución a las preguntas que se les ha proporcionado en la presente tarea. Es lo que ustedes tienen que hacer. A continuación, nosotros vamos ya a iniciar el desarrollo del contenido de la presente tarea. Perdón, de la presente, de la materia que ustedes tienen en su aula virtual. Tenemos el proceso de integración en el mundo. A ver, compañero Cislema, por favor, si me ayuda. Ya le estoy silenciando el micrófono y usted me vuelve a encender. Y eso me está interrumpiendo las clases. Esta es la primera llamada de atención que le hago. ¿Sí, compañero? Por favor. Como les había dicho, dentro de la estructura de los países, después de la Segunda Guerra Mundial, mucho se habla de la integración regional, de la integración de país, la conformación de unidades territoriales
que se apoyan o que están conformados por diversos países y que se apoyan tanto en el ámbito internacional como también en el comercio que desarrollan. Entonces es fundamental dentro de estas características que obviamente los países han buscado estrategias para fortalecer y también defenderse de pronto de actividades ajenas en relación de pronto a conflictos y otras actividades. Dentro de estas características nosotros podemos ver la Unión Europea, por ejemplo, es un gran modelo en la actualidad a nivel mundial. La Unión de Países Europeos obviamente tienen determinados beneficios, tanto internos como externos. Dentro de los internos, por ejemplo, de los países que conforman la Unión Europea, los ciudadanos están protegidos de una forma integral, no solamente dentro del país de origen, sino también dentro de los diferentes países que lo conforman. Esto es, por ejemplo, si viajan, qué sé yo, de España a Italia, a Francia, prácticamente ellos tienen una protección total porque los países firman un convenio, tratados de movilidad humana, en los cuales los ciudadanos pueden movilizarse tranquilamente entre todos los países que están conformando esta integración o están dentro de esta región. Entonces, es uno de los beneficios que tiene. También beneficia en cuanto a los procesos de protección dentro de la educación, de la salud, de la vivienda, de seguridad y otras características más. En la parte externa, prácticamente estos países se han fusionado con la finalidad de protegerse, de establecer determinadas protecciones a nivel del mercado internacional. Esto es prácticamente que en el mercado internacional, en todas las actividades comerciales de exportación y de importación, prácticamente todos estos países tienen determinadas regulaciones y protecciones que impiden que determinados países o potencias puedan lacerarles, puedan desarrollar alguna actividad que obviamente perjudique económicamente cada uno de estos estados. Eso es básicamente, si nosotros analizamos prácticamente esta idea de integración, no es de ahora. Y si nosotros podemos observar en el contexto histórico, aquí en América Latina, desde la época colonial, prácticamente desde la época de la liberación de la opresión española, ya se venía hablando, ya se venía gestando justamente esta unidad, esta gran conformación de un solo Estado. Este fue el ideal de Simón Bolívar, de conformar un mega estado conformado por diversos microestados que iban formando uno solo. Y es más o menos lo que sucede con los Estados Unidos de Norteamérica. Como su nombre lo dice, son diferentes estados, son diferentes países que en su debido momento, si es que ellos lo hubiesen querido, prácticamente hubiesen sido una nación independiente, pero decidieron unirse en una sola y formar mancomunadamente un solo estado, obviamente conformado o estructurado por diferentes miembros, por diferentes estados. Por eso su nombre, Estados Unidos, y obviamente de donde se encuentran situados, de Norteamérica. Ese fue el ideal que tuvo Simón Bolívar a través de la estructuración de la Gran Colombia, poder fomentar, poder estructurar si se hubiese dado, si se hubiese cristalizado este proceso de la Gran Colombia, nosotros hubiésemos sido uno de los estados más poderosos a nivel global, como lo había mencionado Simón Bolívar en la Carta de Jamaica, que se leyó en Panamá. Prácticamente no solamente es el proceso económico, sino también es el proceso cultural, la biodiversidad, la flora, la fauna, las riquezas culturales, que obviamente hubiesen sido sumamente preponderantes dentro de la estructuración de este gran Estado. Lamentablemente no se dio, nos hemos dividido, cada estado obviamente que estaba en un inicio conformando la Gran Colombia se separó y se estructuró de forma independiente, pero hoy en la actualidad busca busca unirse en determinadas estructuras de integración, de unión entre países, especialmente los que estamos conformando los países latinoamericanos. Y nosotros llevamos a ver una serie de organizaciones que se han creado
a nivel de Latinoamérica y obviamente que buscan justamente estructurar y volver a fusionar este gran ideal que obviamente tuvo Simón Bolívar en algún momento y que obviamente han tenido también el asidero en otras latitudes a nivel del mundo. En cuanto a la cooperación internacional e integración, los países han visto la necesidad de unirse y han encontrado mecanismos internacionales para cooperar entre sí. Las alianzas militares han sido las formas más comunes. Este fue el caso de los aliados frente al eje en la Segunda Guerra Mundial o de la OTAN, la alianza militar más importante en el mundo actual. También se han dado experiencias de cooperación internacional basadas en antecedentes culturales o políticos. Se han construido organismos continentales como la Organización de Estados Americanos, OEA, o la Unión Panafricana. También se han formado agrupamientos de excolonias, como la de Commonwealth o Comunidad Británica. Existen organizaciones que agrupan a países con identidades parecidas, como la Liga Árabe o la Unión de Países Iberoamericanos. Esos son prácticamente algunos de los ejemplos de las unidades de países que se dan a nivel internacional. La aceleración del intercambio internacional en el último medio siglo ha provocado el agrupamiento de países en acuerdos de libre comercio de cobertura subregional, regional y también a nivel mundial. Sin embargo, ciertos grupos de países han ido más allá de los proyectos de cooperación y han emprendido procesos de integración. Es importante subrayar que la integración no solo implica cooperación internacional, sino un proceso en el que los países miembros se comprometen a formar una unión comercial, un mercado común y un sistema político de organismos a los que se traspasa una parte de la soberanía nacional. Esa es una de las características en cuanto a las uniones y cooperaciones de carácter internacional. En cuanto a la integración europea, que es la más fuerte en la actualidad, los países de la Europa devastada por la guerra descubrieron que para su reconstrucción necesitaban cooperar unos con otros, necesitaban unirse. En 1951, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Holanda y Luxemburgo crearon la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Más adelante, en el Tratado de Roma, suscrito en el año de 1957, establecieron un mercado común. Eso quiere decir que todos los países se apoyaban dentro del mercado internacional. El proceso de integración europeo empezó como un área de libre comercio y una unión aduanera con una tarifa exterior común para los bienes industriales, agrícolas y servicios producidos fuera de la Unión. Posteriormente se formó un mercado único, se estableció la libre circulación de personas, capitales y servicios, se adoptaron mecanismos para la investigación, desarrollo tecnológico, protección del ambiente y políticas exteriores comunes. 12 de los países de la Unión aceptaron el euro como su moneda oficial, con una sola autoridad y política monetaria. Entonces aquí nosotros podemos ver en función de la estructuración de la Unión Europea, todos los beneficios que acarrea este tipo de proyectos regionales, donde varios países se van acoplando en un solo mecanismo. Prácticamente todos los países se ven beneficiados en diferentes proyectos, especialmente en los de desarrollo, que obviamente impulsa la economía de cada uno de estos países. Eso es fundamental dentro de estas estructuras de unión de países o de cooperación entre países. En cuanto a la Unión Europea es una comunidad supranacional integrada por 27 estados. Eso quiere decir que está compuesta la Unión Europea por 27 países que obviamente están unidos a través de tratados internacionales. Tiene normas comunes aceptadas por ellos que se aplican sobre las de cada país. Las instancias directas de la Unión Europea se llaman organismos comunitarios. Estos son Parlamento Europeo,
que emite algunas normas legales y está integrado por miembros elegidos por los ciudadanos de todos los países. El Consejo de la Unión Europea, instancia de representación de los gobiernos y de toma de decisiones políticas más importantes. La Comisión Europea, órgano ejecutivo y de iniciativas, el Tribunal de Justicia que garantiza el cumplimiento de normas de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas que vigila los gastos y el presupuesto, el Banco Central Europeo que dirige las políticas monetarias y emite el euro, la moneda común de toda la Unión Europea. La Unión Europea es la institución del mundo que dedica la mayor cantidad de recursos a la cooperación internacional. Esos son los beneficios en cuanto a los que desarrolla todos los procesos y la estructura misma de cómo está constituido jurídicamente la Unión de Países Europeos. Así es que es fundamental y también es lo que buscamos también acá en Latinoamérica. Poder fusionarnos, poder unirnos para así poder salir adelante, tener políticas monetarias, políticas económicas que permita subsanar algunos problemas de carácter social, obviamente que son de atención prioritaria. Aquí nosotros podemos ver en el siguiente mapa temático la adhesión en el 2007 de los países de la Unión Europea y sin fecha demarcada los que están en color plomo. Entonces ahí nosotros podemos ver este mapa temático, nos permite ver toda la estructura, cómo se han ido uniendo los países dentro de esta gran Unión Europea y que tiene una de las características fundamentales, aquí se maneja entre todos los países una sola moneda, que es el euro. Eso es fundamental. En cuanto a la situación asiática, vamos a ver diferentes estructuras culturales, sociales, políticas y sobre todo económicas de diversos países. Y vamos a ver la situación asiática, el Asia. En Asia, la cooperación económica entre los países es muy dinámica, pero no existe sino inicios de integración, entendida en la forma como se ha dado en otras latitudes, sobre todo en Europa. El proceso es más puntual. En el espacio asiático existen actualmente dos proyectos de libre comercio. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, Association of Southern Asian Nations, se creó en el año de 1967 y agrupa a 10 estados miembros. Esta asociación cubre a 400 millones de personas de la región con mayor y más rápido crecimiento económico del mundo. Existe también el proyecto de cooperación económica entre Asia y también el Pacífico, que en sus siglas es APEC, Asian Pacific Economic Cooperation. La agrupación creada en el año de 1989 tiene 21 países miembros del este asiático y de Norte y Sudamérica. En 1996, las exportaciones de los países de la APEC significaron el 45% del comercio mundial. Entonces, bastante importante todos estos procesos de integración. Los proyectos de cooperación económica o integración regional de toda Asia del Este se han acelerado luego de las profundas crisis financieras de 1997 y 1998. Sin embargo, todavía subsisten rivalidades comerciales entre los países asiáticos en temas de política agrícola y geopolítica, especialmente entre China y los países del ASEAN. Es una de las características fundamentales de este proceso. También en relación a América del Norte, Estados Unidos se ha mostrado tradicionalmente opuesto a participar en procesos de integración que signifiquen ceder parte de su soberanía. Por ello, su política ha sido promover acuerdos limitados solo al libre comercio. Con este antecedente en el año de 1989 entre Canadá y Estados Unidos y luego con México en junio de 1991 se firmó el TLC-CAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte y o también conocido como NAFTA por sus siglas en inglés. En México ha surgido oposición popular al tratado por considerarlo un mecanismo de penetración del neoliberalismo como forma de pensamiento y de estructura política. Eso es fatal, es peligroso,
para cualquier estructura política a nivel mundial. Todo lo que este pensamiento referido al neoliberalismo es bastante negativo para todas las personas. En cuanto al África, el continente que menos ha avanzado en su integración económica y política es justamente África. El comercio interafricano es muy pequeño y tiende a reducirse. La crisis económica y política, especialmente al sur del desierto del Sahara, ha reducido su participación en el comercio internacional. Casi 2 décadas de países africanos no tienen representación de Organización Mundial del Comercio, OMC, donde Nigeria y Sudáfrica son las únicas voces significativas dentro de esta unión comercial. En el continente se han ido definiendo 14 regiones económicas que se superponen geográficamente. Entre ellas están la Unión de Magreb o Árabe, la Comunidad de África Oriental, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, la Unión Aduanera y Económica del África Central, la Unión Monetaria del Oeste Africano. De los más de 50 países africanos, la mitad pertenece a 2 de estas organizaciones. Dentro de ellos, la República del Congo es el caso extremo. Pertenece simultáneamente a 4 de estas asociaciones o de estas uniones de países. Solo 7 países están en una sola organización de la región. Obviamente por estas divisiones, por este rechazo a formar parte de estos procesos, es justamente que este país, este continente, el continente africano, ha sido uno de los menos favorecidos en los procesos de evolución económica a nivel de todos los continentes del mundo. Este es el más retrasado económicamente hablando, que tiene menos participación dentro de organizaciones que busquen la unión de países, la unión estratégica para mejorar la economía de cada uno de estas regiones. Vamos a ver un poco más estos temas, vamos a ampliar un poquito más en relación a esta actividad que nosotros tenemos. Vamos a ver. Esperan un ratito. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito justamente sobre qué es y hacia dónde nos traslada estos procesos de integración, especialmente aquí en Latinoamérica, qué es lo que busca la integración de todos estos países y que nosotros estamos inmersos también en todos estos procesos, es fundamental. Nosotros tenemos que estar latentes y ante todos estos cambios que se pueden suscitar, debido a que todos estos cambios a veces son buenos para la población y otros son perjudiciales. Por ejemplo, en la firma del TLC, parece que yo en algún momento ya conversé con ustedes acerca del Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio es perjudicial, especialmente con las grandes potencias, especialmente con los Estados Unidos. Es una idea negativa porque, obviamente, ¿qué va a implicar esto? La quiebra obligatoria de la mayoría de las microempresas, de las empresas pequeñas que tratan de subsistir dentro del proceso económico. Al no poder, al existir una desleal competencia en cuanto a la producción y a la oferta de productos, obviamente, ¿qué es lo que busca? Simplemente quebrar a los microempresarios. Y esto obviamente acrecenta las dificultades económicas a nivel de toda la región.
Dentro de este tema, nosotros vamos a ver hacia dónde va la integración latinoamericana. Nosotros tenemos que situarnos, tenemos que centrarnos también en nuestra región, en todos los países latinoamericanos, obviamente que van generando todos estos procesos de unión o que tienen estas ideas, ya de formar uniones que permitan protegernos en diversos sectores. La larga historia de integración latinoamericana confirma la voluntad política de la región a favor de la cooperación, el diálogo y el intercambio económico como fórmula de paz e inserción internacional. Las presentaciones e intervenciones de estas jornadas dedicadas reflejaron un consenso en la toma o en torno a la necesidad de continuar el proceso de integración que ha sido beneficioso para América Latina y debería ser profundizado para mejorar la productividad y competitividad internacional de toda la región. Este tipo de jornadas que se van desarrollando tuvo lugar en la Casa América Madrid el pasado 18 de octubre del 2016, este es un artículo del 2016, y contó como presentes oponentes a Osvaldo Rosales, exdirector de la Unidad de Comercio, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, como comentarista y participaron Enrique Iglesias, presidente de la Cátedra Iberoamericana de la ICADE, y exsecretario general iberoamericano, y Susan Gratius, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid e investigadora senior asociada a CIFOP, Barcelona. ¿Qué es lo que se trató? Vamos a ver una pequeña introducción dentro de este proceso. Durante la mañana de debate se desataron los logros políticos de largo ciclo de cooperación y concertación intergubernamental, la creación de una zona de paz en América Latina, la práctica ausencia de conflictos entre estados, las cumbres regulares y, no por último, el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, que es un tema que ha generado bastante polémica y que ha retrasado económicamente a nuestro vecino país de Colombia y también ha afectado a nosotros en relación a la paz, en relación a la seguridad. Firmado este proceso en septiembre de 2016, son algunos de los resultados positivos del proceso de integración latinoamericano, que es lo que buscan. No obstante, la historia de la integración latinoamericana que se inició en los años 50, paralelo al proceso europeo, contrasta con sus escasos resultados económicos. América Latina desarrolla tan solo un 19% de su comercio total, un 26% incluyendo México, con socios de la región comparado con más del 60% en el caso de la Unión Europea y aproximadamente un 50% entre los países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, y los socios de Asia. De este modo, el desafío de aumentar el flujo de comercio e inversión intrabloques centró el debate entre los tres ponentes que obviamente buscan diferenciar tanto lo bueno y lo malo en relación a estos procesos de integración. Vamos a ver un poco más en este proceso. En cuanto a la situación económica a fin del superciclo y depresión relativa, Osvaldo Rosales, exdirector de la Unidad de Comercio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL inició la reflexión con una visión general sobre las perspectivas económicas globales, distinguiendo entre lo bueno, lo malo y lo feo. Analizó los datos más recientes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. En relación a lo bueno, se destacó como positivo el crecimiento en torno al 7% de la India y un 6.6% en el caso de China, donde por razones internas se ha producido una leve reducción de la demanda que además ha levantado los niveles de endeudamiento externo que está ahora casi a la par con los Estados Unidos. En relación a lo malo de este proceso de integración, la evolución macroeconómica favorable de Asia contrasta con la larga post-crisis del OCDE por las recesiones de Japón y la crisis europea. Con la excepción de España, la situación se caracteriza por un estancamiento circular.
de escaso crecimiento, inflación controlada y baja productividad. La victoria, en este caso, en aquella época de Donald Trump, en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos y el 8 de noviembre del 2006, añade nuevas dudas sobre la economía global, ya que durante la campaña había anunciado una nueva protección económica. Prácticamente ustedes habrán visto y la mayoría habrán escuchado sobre este proceso de la deuda externa. La deuda externa prácticamente nosotros tenemos directamente y todos los países latinoamericanos una deuda vitalicia con los Estados Unidos. Y son ellos que a través del Fondo Monetario Internacional y del Banco Internacional, ¿qué es lo que hacen? Prácticamente nos van jugando económicamente, van fluctuando los datos para mantenernos sometidos dentro del punto de vista económico. Entonces, justamente esta es la parte negativa. Es por eso que prácticamente las políticas administrativas, gubernamentales de Donald Trump ponían en serio riesgo la estabilidad económica de los países latinoamericanos, debido a que él había anunciado dentro de sus propuestas la protección económica, obviamente para los Estados Unidos, y que esto implicaría la reducción progresiva en relación a los plazos y obviamente de cancelación de la deuda externa. En cuanto a lo feo, son las perspectivas de la Unión Europea, que con un crecimiento menor al 1.7% en el 2015 entró en su quinto año del relativo estancamiento. Además, una cuarta parte de la banca europea sigue siendo vulnerable sin cumplir con los criterios de Basilea, y finalmente el Brexit añadió más pesimismo sobre la situación de la Unión Europea. En general, se percibe un menor crecimiento del comercio global en relación al PIB. ¿Qué es el PIB? Es el Producto Interno Bruto que produce cada país, y el ciclo de recesión en Occidente es más prolongado de lo inicialmente pronosticado. Asimismo, prácticamente todas las regiones del mundo, la crisis ha acentuado la desigualdad entre los ricos y pobres. Esa es una parte negativa de este proceso. Si continúa la situación económica actual, podría conducir a medio o a largo plazo a un proceso de desglobalización por el retorno al proteccionismo de los estados y el movimiento antiglobalización. La globalización es positiva en todos los aspectos, pero obviamente si los países, si las estructuras económicas, especialmente de las grandes potencias a nivel mundial, no colaboran, obviamente los países tendrán que separarse de todos estos procesos de uniones y obviamente buscar una protección económica a nivel de cada uno de los países, y eso generaría un retroceso en el avance económico global a nivel de todo el mundo. De esta manera,